Amén. También asiento, hermanos. Amén. Buen día, iglesia. Amén. Vamos a estar muy agradecidos el día de hoy porque seguimos y seguimos estudiando la palabra del Señor. Hoy llegamos al capítulo 17. Obviamente no vamos a acabar el capítulo 17 porque tratamos de un poquito de explicar con mucha más claridad algunos versículos. ¿Sí? No lo hacemos muy panorámico, un poco más exegético, como se dice, para que podamos entender, y especialmente a todas las personas que nos siguen, ¿sí? Que están estudiando a través de los audios que llevamos. Entonces tratamos de enseñar de la forma más clara posible. A veces hay capítulos que son difíciles de explicar, o sea, son capítulos que se necesita a veces mucho entrar en el tema, repetir a veces mucho el tema. Y hoy entramos al capítulo 17, ¿sí? Que es la caída de Babilonia, capítulo 17, ¿sí? Que ya se ha mencionado en el capítulo 16, versículo 19 de pasada, donde se describe ahí, no la caída de Babilonia, de pasadita, y en el capítulo 17 y en el capítulo 18 ya viene más explícito, ¿sí? Ya la destrucción prácticamente de Babilonia, en el capítulo 17 de todo el aspecto y el carácter espiritual, y en el capítulo 18 de todo el aspecto material, que es la caída de Babilonia. Mucho se habla de Babilonia. En la Biblia, de hecho, hay 290 menciones de esta palabra de Babilonia. Bueno, en todo caso, vamos a tratar de explicar lo mejor que podamos. Entonces, hoy empezamos con el versículo, capítulo 17, la destrucción de la última religión mundial. ¿Sí? Mundial, estamos hablando de una religión mundial. Hay un cierto elemento de verdad en el dicho de Carlos Marx. Mi esposa seguramente va a reconocer ese dicho, por cuanto ella era profesora de filosofía, psicología y orientación, obviamente con sus tres especialidades. Y hay un dicho de Carlos Marx que decía que la religión es el opio de los pueblos, ¿sí? Las personas son incurablemente religiosas, si te das cuenta. Todas las personas en el planeta Tierra son incurablemente religiosas, porque Dios los ha creado ¿para qué? Para que adoraran, ¿sí? O sea, las personas son incurablemente religiosas porque Dios los creó para que adoraran. Ahora, adorar inevitablemente a alguien o a algo, ¿sí? En otras palabras, al Dios verdadero o en su defecto a dioses falsos hechos por ellos mismos. ¿Te das cuenta? Nadie puede decir que no es religioso, porque así hemos sido creados. Así tú le lleves a una persona a una isla donde no hay nada y le hagas crecer allí, ¿sí? Su esencia misma de hombre, ¿sí? Porque la misma palabra incluso lo dice en Romanos capítulo 2, él pone las leyes de Dios en el corazón del hombre, siempre va a tener esa tendencia a que a adorar a algo, ¿sí? Por eso cuando yo oraba antes de empezar la reunión, daba gracias a Dios porque en su infinita misericordia, en su gracia, Dios nos ha sacado de esa adoración falsa, de ese sistema de adoración falsa que ha crecido a través de la historia. ¿Te das cuenta? Entonces, y eso nos debe llamar a nosotros un poquito también a la oración para que nuestros seres queridos, hijos, no padres, etcétera, puedan salir de aquello. ¿Por qué? Porque entendemos a través de las escrituras que el fin de ellos es pues la muerte eterna. Sin embargo, tenemos que entender que las personas siempre están hechas con un vacío, podríamos decirlo así, conformado por Dios que constantemente tratan de llenar. Y una de las cosas con las cuales el hombre quiere llenar es a través de una creencia, ¿sí? Lo que le llaman religión. Una creencia que de alguna manera ellos acogen conforme al lugar donde están o de alguna manera son adoctrinados por alguna doctrinas, obviamente puedes, en este caso, doctrina de demonios, lo llaman las escrituras, ¿no es cierto? Porque no son aquella doctrina que nos lleva a quién, al Dios verdadero.
cantamos nosotros hoy esta alabanza, ¿no? Al Dios que adoramos, al Dios verdadero, al que creó los cielos y la tierra. Entonces, y desde la caída, o sea, desde la caída, si uno se traslada hasta el Edén, o sea, desde la caída, el deseo innato del hombre es de qué? De conocer a Dios, ¿sí? ¿No? Sin embargo, ese conocimiento se ha torcido y se ha pervertido. Entonces, reitero esto, las personas siempre buscan algo que adorar, porque no han buscado, ¿sí? Y muchos de ellos no han buscado al Dios verdadero. Amén. ¿Por qué no han buscado al Dios verdadero? Porque la misma Biblia así lo dice, ¿no es cierto? No hay quien busque a Dios, dice, ¿no? Romanos 3:11, ¿sí? Ahí, y más adelante Jesús en los evangelios declara, ¿no? Ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajera. Entonces, lamentablemente la necesidad del hombre es del hombre de un la necesidad del hombre de una relación con Dios se ha corrompido por su amor a qué? Al pecado. Incluso hay algunos que habiendo conocido a Dios, ¿qué dice la palabra? Lo desecharon, ¿no? Ahí en Romanos capítulo 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ¿sí? Ni le hicieron caso. Su necio corazón fue entenebrecido, dice, ¿no? De tal manera que ellos pues se inclinaron a un sistema de creencias, en este caso religioso, propio, suyo, o adquirido de qué? De todo ese sistema, ¿sí? Mundial, diabólico, sistema religioso que ahorita ha trascendido, pero a través de la historia, en todas partes. Cosas como Paul Washer dice, no solo hay dos religiones o dos creencias, ¿no? En la tierra. Aquellas cuya salvación es no por obras, sino por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y aquella que algunos quieren alcanzar la salvación a través de qué? De las obras, ¿no? Sea el hinduismo, el, qué sé yo, el budismo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos que en el Señor, pues todo es suficiente en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, las buenas obras simplemente son que evidencias, ¿no? Permanentes, o sea, en tu vida misma, que manifiestan que has recibido la salvación verdadera, ¿no? La fe genuina, en otras palabras. Entonces, ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque dentro del contexto que vamos a hablar, o sea, abusando de la tendencia religiosa de las personas, Satanás y sus huestes de demonios, o sea, disfrazados como ángel de luz, porque así también lo establece las escrituras, y suministrando doctrinas de demonios, activan qué cosa? Un engaño religioso, ¿sí? Un engaño religioso. Ahora, pero por gracia y misericordia, aún el hombre ya no busca a Dios, ¿sí? Aunque el hombre ya no busca a Dios, Dios sigue buscando al hombre, sigue buscando al hombre. Hasta el día de hoy y hasta las otras eras que va a venir, va a buscar, pero va a venir un día en el cual se va a poner un alto, podríamos decir así, ¿no es cierto? Y ahí viene lo que es la ira de Dios. Entonces, la realidad es que al buscar a Dios, ¿sí? ¿Sí? Nosotros, al Dios verdadero, entramos aquí al reino de la luz. Somos librados de ese sistema religioso pagano mundial que hay, ¿sí? En todas partes del mundo. Ahora, como la religión falsa, ¿sí? Es en gran manera parte de este mundo, ¿no es cierto? Caído, no es sorprendente que tendrá una importante función en los postreros tiempos. No es evidente. Por eso este capítulo 17 va a tratar especialmente de la caída de esa religión falsa, de ese sistema de creencia falsa, diabólica, pagana, ¿no? Donde el Señor va a destruir, de una vez, va a destruir. Entonces, y durante la tribulación, estamos viendo y dentro del contexto, todas las religiones falsas del mundo se van a unir en una gran religión mundial. Ahora muchas veces lo llaman el ecumenismo, ¿no es cierto? Donde todas las religiones están tratando de reunirse y unirse, ¿no? Y aún hace 2 semanas, si no me equivoco, escuché las palabras del Papa, donde él dice que todas las religiones te pueden llevar al cielo, ¿no? Como al decir que hay muchos caminos que pueden llevarte al cielo. Imagínense a ese grado ha llegado de expresar una autoridad, ¿no? Eclesiástica,
Sin embargo, nosotros entendemos que hay un solo camino. Y el camino que nos lleva al cielo, ¿quién es? Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, reitero, durante la tribulación, todas las religiones falsas del mundo se unirán en una gran religión mundial. Ahora, esa manifestación suprema de la religión falsa será un elemento fundamental del último imperio mundial del anticristo. ¿Para qué? Para sostener su estructura militar, económica y política. Solamente la religión puede unir al mundo de la manera más convincente. ¿Se han dado cuenta? ¿Sí? Un político que no agarre de una religión, o sea, está destinado al fracaso. De alguna manera siempre va a tener que agarrarse de una creencia. ¿Para qué? Para jalar eso, ¿sí? A aquellos que busca que le sigan, ¿no es cierto? Entonces, solamente la religión, con su apelación a lo sobrenatural, puede penetrar las barreras físicas, geográficas, históricas, económicas y culturales en pro de la unidad del mundo. Ahora, el capítulo 17, que hoy vamos a estudiar, parte de aquello, revela, reitero, el carácter espiritual del reino del anticristo. El capítulo 18 continúa con sus aspectos materiales. Ahí vamos a ver cómo se cae la economía en el capítulo 18. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante, si Dios así lo quiere. Entonces, Dios destruirá ambos aspectos del reino del anticristo. ¿Cuáles aspectos? El aspecto espiritual, que está descrito en el capítulo 17, y el aspecto o el carácter material en el capítulo 18. Entonces, el capítulo 17 y 18 están insertados dentro del curso cronológico de Apocalipsis que continúa en el capítulo 19, ¿no? Ahora, al derramamiento de la séptima copa que hemos estudiado en el capítulo 16, versículo 17, le sigue de inmediato, ¿qué cosa? La venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Para terminar después en esa gran batalla que lo han denominado Armagedón, ¿no es cierto? Y ahí después establecerá qué cosa, su reino milenial. Muy bien, entonces el capítulo 17 y capítulo 18 forman un paréntesis para mirar no a los juicios específicos de Dios, sino lo que está juzgando. Voy a repetir esto porque es importante para los que toman los apuntes, ¿sí? El capítulo 17 y capítulo 18 forman un paréntesis para mirar no a los juicios específicos de Dios, sino lo que está juzgando. Estos dos capítulos retroceden para describir cosa, el sistema del mundo conducido por Satanás y el anticristo y el falso profeta antes de registrar su destrucción. ¿Saben qué? Mi esposa tiene una peculiaridad. Cuando Álvaro manda el audio, sí, ella vuelve a escuchar porque me dice, ¿sabes qué? Entiendo más escuchando la segunda vez que cuando estoy ahí, ¿sí? Obviamente ella tiene un poquito de comodín en el sentido que puede preguntarme algo. Estoy ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero te insto a que puedas volver a escuchar aquello para que tú puedas entenderlo mejor. Entonces, Juan ya había escuchado los presagios de la destrucción de Babilonia. Allá en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, por ejemplo, ya Juan había escuchado aquello. Por eso dice así, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Eso ya habíamos estudiado, ¿se acuerdan? Ahí también en el 16, 19, también habla, ¿no? De cómo Juan ya había escuchado estos presagios de la destrucción de Babilonia. En el versículo 19 dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, ¿se acuerdan? Nosotros habíamos dicho que esta ciudad era ¿quién? Israel, ¿no? No Babilonia como muchos atribuyen, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces, ahora, en los capítulos 17 y 18, los detalles de esa destrucción se presentarán en esas extraordinarias visiones que tiene Juan, ¿sí? Ahora,
¿Se acuerdan que suspendí el estudio de Deuteronomio de este jueves? Era porque a veces tenía el estudio de esto, de este capítulo, conllevaba un poco más de tiempo para poder entender aquello. No es que no he podido hacer aquello, sino que necesitaba un poco más leer o escuchar, sí, de los maestros de los cuales sigo, para que puedan entender, porque es a veces medio complicado a veces para mí explicarles hacia ustedes. ¿Ok? Entonces, durante la tribulación, ¿no? Las personas buscarán qué cosa? Desesperadamente la religión por lo que está sucediendo al mundo. Ya no te voy a reiterar las cosas que están sucediendo en el mundo, ¿no es cierto? Mientras los golpes del juicio de Dios, o sea, los juicios de los sellos, las trompetas y las copas, devastarán la tierra y aterrorizarán a sus habitantes, las personas, como es común propio de las personas, ¿qué van a hacer? Se volverán desesperadamente al anticristo como su salvador, ¿sí? Como su salvador. Entonces, obviamente, ayudado por el falso profeta y las huestes de engañadores de demonios, o sea, el anticristo establecerá, ¿qué cosa? Una religión mundial. ¿Y cómo se llama esa religión mundial? Y ahí está en el versículo 17, ahí si tú ves en la en el capítulo 17 de Apocalipsis dice, Babilonia la grande, ¿sí? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, ¿sí? Esa es la religión mundial, ¿sí? Que el anticristo, o sea, ayudado por el falso profeta y las huestes de engañadores demonios, ¿no? El anticristo establecerá una religión mundial. Y ahí en el versículo 5 vemos, ¿no? Un misterio, dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, surge una pregunta aquí. ¿Cómo puede ser la futura Babilonia religiosa la madre de toda la religión falsa? ¿Sí? ¿Cómo puede ser aquello? O sea, ¿cómo puede ser la futura Babilonia religiosa la madre de todas las religiones falsas? Ahora, para comprender esto, ¿sí? Por eso tengo que estudiar de uno y de otro, y tuviera que pasarme una o dos clases para poder, de alguna manera, pero sin embargo voy a tratar de sintetizar lo más corto posible, porque tampoco no vamos a entrar mucho en ese detalle, ¿sí? Pero sin embargo tenemos nosotros que entender, comprender, ¿no? ¿Dónde emerge, ¿sí? Este sistema religioso falso? Y para aquello tenemos que trasladarnos un poco a Génesis, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, la historia de Babilonia, que comienza con la torre de Babel, la que tú has debido conocer o alguna vez escuchar, ¿no? Mencionada ahí en Génesis capítulo 11, ¿no? Versículos del 1 al 9. ¿Te acuerdas el relato? ¿No? Pero lo leeremos para no estar. En Génesis capítulo 11, podemos leer el 10, pero no vamos a perder mucho. 10, solo voy a leer el versículos del 1 al 9, ahí está la torre de Babel, ¿no? En su título. Dice, tenía entonces, dice, toda la tierra una sola lengua, dice, y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y comámoslo con juego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos perdón, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Ahora de lo que han pensado hacer, ahora pues descendamos, dice, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el que habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel,
porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Sí? Entonces, caminando, dice, rumbo al este, después del diluvio, ¿quiénes? Los descendientes de Noé llegaron a un lugar donde estaría Babilonia, o sea, la tierra de Sinar, ¿no? Descendieron, construyeron un monumento para sí mismos, ¿no? Para hacerse de un hombre, dice, lo que hemos leído. Pero ese acto de rebeldía contra Dios también tenía, escuche bien esto, implicaciones religiosas. ¿Sí? También tenía implicaciones religiosas. Las torres de ladrillo, sigurats, también llamado así, como la que construyeron, se usaron después en las religiones falsas. Los sigurats o ladrillo o torres de ladrillo tenían en su parte superior la señal del zodiaco, ¿ya? Que fue usada por los sacerdotes paganos para hacer ¿qué? Un mapa de las estrellas. Ahora, a través de su observación de las estrellas, los sacerdotes presuntamente obtenían ¿qué cosa? Discernimiento espiritual y conocimiento del futuro. Ahora, esa deliberada y desafiante rebeldía contra Dios es increíble de parte de quienes acaban de ser testigos presenciales de ¿qué? Del diluvio. Estamos hablando de aquí, de quiénes son los que estaban edificando aquello, los descendientes de Noé. ¿Ok? De hecho, el bisnieto, o sea, Nimrod, que se llamaba, ¿no? El indiscutible líder en ese tiempo del complot era el bisnieto de Noé. Y Génesis lo describe a este hombre como un vigoroso cazador delante de Jehová. Génesis 19. Y señala que fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Lalne en la tierra de Sinar. Ahora, de esta tierra salió ¿para dónde? Para Siria y edificó Nínive, Zobot, Calá y Resén, entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Génesis capítulo 10, versículos del 10 al 12. Ahora, este orgulloso y arrogante líder, su nombre pudiera derivarse de un verbo hebreo que significa rebelarse, prefigura al postrer anticristo. ¿Ya? Y en el relato que hemos leído, ¿qué pasa? Dios, como castigo, esparció a estos orgullosos rebeldes desde Babel y ellos llevaron su religión falsa por el mundo. Ahora, yo quiero que entendamos un poquito más sobre esta religión falsa que se expandió a través de la historia. ¿Sí? Y de hecho te va un poquito para conocer simplemente. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien, o sea, en toda la Biblia hay una consistente o muchas palabras consistentes en cuanto a la palabra Babilonia. De hecho, 290 veces, 290 veces está registrado. El término se remonta hasta el libro de Génesis, como habíamos establecido. Ahora, Babilonia, ¿qué representa? Las religiones. Babilonia representa al sistema de religiones falsas que crecieron a través de los tiempos. Amén. Repito, Babilonia representa al sistema de religiones falsas que crecieron a través de los tiempos. O sea, el sistema babilónico, ¿sí? Nos afecta aún a nosotros, a todos en realidad, ¿sí? Nos afecta. ¿Por qué? Porque la empezó este líder, ¿no? El bisnieto de Noé, que era, ¿cómo se llamaba? Nimrod, ¿sí? Ahora, Nimrod, o sea, ¿qué tiene que ver aquí Nimrod? ¿Sí? Podríamos decir aquí. Este es el primero, podríamos decir así. Babilonia, o sea, cuando hablamos de Babilonia no estamos hablando simplemente de una ciudad, o sea, de un lugar geográfico, ¿no? Estamos hablando de un sistema de pensamiento, ¿sí? Que brotó de esa ciudad. En otras palabras, de ahí brotó, ¿qué cosa? Prácticas religiosas, ¿no? De ese tiempo, y este sistema religioso falso, al que la Biblia lo denomina el misterio de Babilonia. Ahora, antes, por ejemplo, cuando, según los historiadores o comentaristas que han hecho realmente un estudio muy profundo sobre este tema, ¿sí? Exhaustivo, largo, ¿sí? Muy exhaustivo, o sea, de hecho han perseguido, podríamos decir así, la historia de Babilonia, ¿no? Babel, por ejemplo, se llamaba
muchos comentaristas, o sea, definen el significado de Babel era puerta a la gloria, ¿ya? Tú sabes que cuando a un nombre tiene la palabra él, está inmerso ahí el nombre de Dios, ¿no es cierto? Inicialmente significaba puerta a la gloria, ¿sí? ¿No? La puerta a Dios. Dios lo cambió, ¿sí? A la palabra, ¿sí? Confusión. Lo cambió. Lugar donde los idiomas fueron confundidos. Muy bien. Ahora, un poquito de historia para comprender. Atiendan bien esto, por favor. Nimrod, ¿sí? ¿Sí? La esposa de Nimrod es la que más aquí puede sobresalir en este sistema de religiones paganas. La esposa de Nimrod era una mujer llamada Semiramis. Semiramis, ¿sí? A esta mujer, ¿sí? De Nimrod, en Asiria y Nínive, a la esposa de Nimrod se le llama Astaret. En Egipto, Isis. Has debido escuchar. Entre los griegos se le llamaba Afrodita. Entre los latinos y romanos, Venus. Cuando digo latinos, no piensen en México, Bolivia, no, estoy hablando de aquellos que habla latino, ¿no? ¿Sí? Entre los latinos y los romanos, Venus. Semiramis, de hecho, fue la primera sumo sacerdotisa de la idolatría conocida en el mundo. Ahora, cuando Semiramis, ¿quién es Semiramis? La esposa de Nimrod, ¿sí? Cuando Semiramis dio a luz a un hijo, ¿sí? Dijo, claro, era una mujer adúltera, dijo, ¿sí? Que lo había concebido milagrosamente por un rayo de sol y ofreció a su hijo como libertador prometido de la tierra. Ahora, le puso el nombre de qué? De Tamuz, ¿sí? ¿Ya? Tamuz, Tau, en la palabra. Por eso esa señal que se hacen los católicos, ¿sí? Trasciende, ¿no? Porque tenían que hacer esa sincronizar esa letra, la primera letra de Tamuz, ¿ya? Según la leyenda, cuando Tamuz creció a la edad adulta, un jabalí salvaje lo mató. Y después de 40 días de llanto de su madre, ¿no? Resucitó de los muertos. Entre comillas, vuelvo a repetir. Según, ¿sí? Según la mitología o la historia, ¿ok? Pero que ha tenido una repercusión fuerte más adelante. Ahora, fue en esta historia de Semiramis y Tamuz que la adoración y el culto a la madre y al niño empezó a expandirse por toda la tierra. Ya, ahora, te vas a dar cuenta con esto de qué estoy hablando. Por ejemplo, en Asiria la madre es Istar y el hijo es Tamuz. En Fenicia es Astarte y su hijo es Baal. En Egipto es llamada Isis y su hijo Osiris o Horus. En Grecia es llamada Afrodita y su hijo Eros. Entre los romanos se llamaba Venus y su hijo era Cupido. Ahora, una pausa. Si yo le pusiera nombre aquí en Bolivia, Cochabamba, ¿sí? Yo le pusiera la Virgen de Urcupiña, la Reina de los Cielos. ¿Te acuerdas que le dan ese nombre también? ¿Sí? Ahora, conforme la religión, o sea, conforme la falsa religión de la madre y el niño se esparcía por todo el mundo, ¿ya? Se esparcía por todo el mundo, ya hemos visto varios nombres que le pusieron. ¿Estás entendiendo? Yo nomás me estoy aquí tratando de, ¿no? La liturgia de la adoración empezó a definirse. O sea, le adoraban a la madre ofreciéndole una hostia como reina del cielo, y ahí empezó a observarse los 40 días de Cuaresma en memoria de los 40 días de llanto por la destrucción de Tamuz. Al final de los 40 días se realizaba la fiesta de Istar para celebrar la resurrección de Tamuz desde la tumba. Ahora, parte de la celebración de esta fiesta Istar era el intercambio de los huevos de Istar, simbolizando la nueva vida. ¿Alguna vez has escuchado que los yanquis tienen una celebración de los huevos de Pascua? Sí, viene de ahí, sí, que incluso está trascendiendo a nuestro país, ¿no es cierto o no? ¿No es cierto? Entonces, ahora,
La nube del secreto de la religión del misterio se hallaba en las abluciones sacerdotales y ritos sacramentales, y se la ve en la dedicación de vírgenes a dioses y a los juegos de purgatorio, y se le ve en la señal de la cruz. Originalmente era trazar la letra Tau, que es la inicial de Tamuz. O sea, ritos familiares que conocemos en el sistema religioso babilónico para falsificar la religión verdadera que se halla en Dios y en su Hijo Jesucristo. O sea, se ha habido como una fusión y un sincretismo, lo llama mi esposa, y a través de los tiempos, sí, ha llegado, para no ser larga la historia, porque no me voy a perder esta hora en esta historia, ha llegado a ser parte de lo que es la religión católica apostólica romana. ¿Te das cuenta? O sea, llegó a ser parte. Ya los emperadores, o sea, en ese tiempo, cuando el culto a la madre y al hijo empezó en Babilonia, acabó finalmente ¿en dónde? En Roma. En Roma, ¿no? El emperador romano fue elegido como pontífice máximo, ¿no? O sea, el máximo sumo sacerdote, y así se convirtió en el sumo sacerdote de todos los sistemas idólatras del Imperio Romano. Más adelante, cuando ya no hubo emperadores romanos, el obispo de Roma asumió su título y responsabilidades, y así hoy el obispo de Roma se le conoce como el Papa, el sumo pontícipe, ¿no? Ahora, el sumo sacerdote de las religiones paganas que empezaron en Babel, ¿sí? Se anexó, podríamos decir así, más con cuando el emperador Constantino, ¿te acuerdas? Constantino, aquel que pregonó, entre comillas, ¿sí? Se atribuyó ser cristiano y empezó a bautizar a todo su ejército, ¿no es cierto? Asumió estas conductas o estas celebraciones, o sea, se sincretizó con estas religiones falsas que hasta este tiempo nosotros conocemos o se manifiesta. ¿Estás entendiendo un poquito? ¿Sí? Desde ahí podríamos entender que no solo fue una expansión en cuanto a los idiomas, sino que trascendió a través de la historia a diferentes lugares este sistema de creencia falsa, ¿no? Idólatra, demoníaca. Ahora, en la Biblia no está ajena de aquellos en los tiempos en que Israel, muchos del pueblo de Israel, sí, abrazaron este sistema religioso pagano. Tanto así que Jeremías va y les confronta al pueblo de Israel. Y para aquello voy a leer Jeremías capítulo 44 y te vas a dar cuenta cómo de parecido es en la actualidad cuando tú a alguien le quieres llevar a los pies de Cristo y realmente ellos cómo confían. Dile a un quillacoleño aquí que ya no vaya a la Virgen del Cupiña. Y para ellos, ¿qué es cortar la bendición que supuestamente la diosa de los cielos les da? Ahora, yo quiero que vayas, trata de ubicar, bueno, si no puedes ubicar, Jeremías capítulo 44, versículos 15 al 19. Dice así, o pon atención a la lectura que voy a dar. Dice, entonces, dice, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso, ¿a qué? A dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Miren cómo se revelaban las mujeres. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso ¿a quién? A la reina del cielo. ¿Quién es la reina del cielo? Semiramis, ¿no? O sea, bueno, viendo aquello, ¿no? Un ídolo, ¿no? Derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos.
Imagínate tú, aquí Jeremías reprende al remanente judío que había huido de Egipto por la idolatría que los había conducido a la ruina. Sin embargo, una vez, en vez de arrepentirse, siguieron ¿qué cosa? Desafiantes. ¿Sí? Por eso en el versículo de ahí mismo, del 44 de Jeremías, en el versículo del 20 al 25, ahí vemos el juicio de Dios. Y solo te voy a leer el 26 y el 27. Tú puedes leer del 20 al 27. Dice, por tanto, oí palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor. ¿Te das cuenta? O sea, capta la idea, ¿sí? Va a haber un tiempo, puede haber un tiempo en el que el Señor dice, muy bien, ¿sí? Muy bien, con tu boca estás desechando, ¿sí? Al Dios verdadero. No vas a hablar más, como al decir, no te voy a permitir más, hasta aquí llegaste. He aquí, dice, que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Ezequiel también se refiere a la adoración de Istar y Tamuz. Y aquí vas a encontrar la palabra Tamuz, que es la que he mencionado. En Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. ¿Sí? Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Entonces no está ajeno, podríamos decir así, a las escrituras en cuanto al comienzo de qué, de estas religiones falsas, de este sistema religioso pagano, que lo podemos llamar la ramera. ¿Ok? Ahora, a lo largo de la historia, Babilonia entonces ha sido un importante centro de la religión falsa. A lo largo de la historia. Ya hemos hablado, ¿no? Desde sus comienzos, Babilonia ha sido un importante centro de la religión falsa. Ahora, en los postreros tiempos, la religión falsa regresará al lugar donde comenzó, como si estuviera dando un giro, ¿no es cierto? El diablo que engañó a las personas en Babel y desde allí lanzó la religión falsa sobre la tierra e engañará una vez más, pero no solo a ese sector, al mundo entero. ¿Estamos entendiendo? Amén, ojalá estemos entendiendo. La religión, la última religión mundial descrita como una ramera, repito, la última religión mundial descrita como una ramera es el tema de esta visión que presentamos a continuación. Reitero, la última religión mundial descrita como una ramera es el tema de esta visión. Para un mejor estudio, vamos a dividir el estudio, ¿sí?, en tres partes. La manifestación de la ramera, la explicación sobre la ramera y la eliminación de la ramera. ¿Estamos bien? La manifestación de la ramera, versículos del 1 al 6 y versículo 15. Dentro de la manifestación de la ramera vamos a ver la autoridad de la ramera, vamos a ver la alianza de la ramera, el atavio de la ramera, las abominaciones de la ramera, la acusación de la ramera. Y más adelante vamos a ver la explicación sobre la ramera y por último la eliminación de la ramera. Vámonos a lo primero. Vámonos a lo primero. Entonces, la manifestación de la ramera. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿No? Muy bien. Vámonos a Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. El que fuera uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, el que vino entonces y habló con Juan,
relaciona el juicio de la ramera con las últimas 7 plagas que hemos estudiado en el capítulo 16, versículos del 1 al 21. Entonces, como se observó antes, la cronología se interrumpe en los capítulos 17 y 18 al cambiar la escena de los juicios de Dios al imperio mundial del anticristo, al objetivo de esos juicios. Ahora, la gran ramera, o sea, que será juzgada, para que antes de empezar, no es una verdadera prostituta, ¿sí? No nos imaginen, no es una verdadera prostituta. El término ramera, ¿sí? Es una metáfora. Es una metáfora, ¿sí? De la religión. Número 1, de la religión falsa. Número 2, de la infidelidad espiritual. Número 3, de la idolatría. Y número 4, de la apostasía religiosa. Entonces, el término ramera es una metáfora de la religión falsa, de la infidelidad espiritual, la idolatría y la apostasía religiosa. Además de Babilonia, a varias ciudades en las escrituras se les llama ciudades rameras. ¿Debido a qué? A la idolatría y a la búsqueda de la religión falsa. Se le llamó ramera, por ejemplo, a Nínive. Solo ves en Nahum 3, 1 y 4. También se lo llamó a Tiro, ¿no? En Isaías 23, 15 y 17. Lamentablemente también en la Biblia se le llamó ramera a Jerusalén. Jerusalén, Isaías 1, 21, lamentablemente. Son ejemplos de ciudades que cometieron fornicación espiritual. ¿Sí? Entonces, la visión de Juan muestra varios aspectos de la ciudad ramera de Babilonia. ¿Cuáles son esos varios aspectos que la visión de Juan muestra? La autoridad de la ramera, las alianzas de la ramera, el atavio de la ramera, las abominaciones de la ramera y las acusaciones de la ramera. Vámonos a la primera, ¿sí? Y vamos a ver la autoridad de la ramera, el primer aspecto de la ciudad ramera de Babilonia. Y ahora sí entramos recién a estudio. Espero que hayan tenido por lo menos una luz en cuanto a lo que vamos a estudiar. Versículo 1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Sí? La ramera en la visión de Juan estaba, ¿qué dice? Sentada, ¿sí? Sentada, en un cargo de autoridad y soberanía, eso significa, ¿sí? Sentada en un cargo de autoridad y soberanía, al igual que un rey en su trono. Por eso dice sobre, dice, o junto a muchas aguas. Ahora, ¿qué son las muchas aguas? ¿Sí? Para aquello, me voy a ir al versículo 15 del capítulo 17. Ahí mismo, vas. Versículo 15, ¿qué dice? Me dijo también, dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, y encierra en tu Biblia esto, son, aquí me dice que son las aguas, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, las muchas aguas son, ¿qué son? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17, 15. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, la metáfora es apropiada ya que tendría mucha influencia sobre una ciudad situada en una posición dominante en una gran vía navegable. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? A ver, si bien Babilonia estaba situada junto al río Éufrates, porque ahí la misma Biblia en Jeremías 51:13 dice, tú que moras entre muchas aguas, la frase no se refiere a la ubicación geográfica de las rameras, sino que como el ángel lo explica a Juan en el versículo 15, la metáfora es apropiada ya que tendría mucha influencia una ciudad situada en una posición dominante en una gran vía navegable. La ramera no solo ejercerá su influencia, sino que dominará a todos los isidentos. ¿Qué es isidentes? Impenitentes, ¿no?
que se obstinan en el pecado, que perseveran eh, en el sin arrepentimiento, a eso se refiere. Entonces, la ramera tendrá una influencia, ¿sí?, sobre estos. En la Biblia lo llama más los moradores de la tierra, que es un término técnico para decir o para identificar a todos los incrédulos, o sea, los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas de la tierra. En otras palabras, la autoridad de la ramera será universal. Todo el mundo se entregará a la falsa adoración del sistema babilónico y no al Dios verdadero. ¿Has captado? ¿Estás captando más o menos la idea, no es cierto? ¿Sí? Van a tener se van a alinear al sistema, a este sistema mundial falso, religioso, pagano. Todo el mundo. Entonces, vemos la autoridad de la ramera y ahora vemos un segundo aspecto de la ciudad ramera de Babilonia y vemos aquí las alianzas de la ramera. Versículo 2 y 3 dice, con la cual han fornicado quienes los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, cuando uno lo lee así, caramba, que no le entiendo nada, dice, ¿no? Aquí vamos a ver las alianzas de las rameras, dice, ¿no? Con lo cual han fornicado los reyes de la tierra. Dice, su asociación entonces con los reyes de la tierra revela qué cosa? Revela que el alcance de la influencia de la ramera será inmenso. ¿Sí? Que había una alianza. Los que están al más alto nivel de poder e influencia cometerán fornicación espiritual con ella. Cuando hablamos de fornicación, o sea, hablamos de una intimidad que va a haber entre ellos, ¿sí? Va a haber una alianza con los reyes de la tierra, ¿sí? Por eso la frase han fornicado, o sea, traduce una forma de verbo griego porneo, ¿no? Cometer inmoralidad sexual, pero que describe aquí acertadamente, ¿qué cosa? La interacción de la ramera con los reyes de la tierra, con los poderosos, ¿sí? Lo que llamamos el adulterio espiritual, ¿ya? Muy bien. Entonces, los gobernantes de todo el mundo quedarán obsesionados con la ramera babilónica. Los gobernantes, o sea, van a quedar obsesionados. E engañados, obviamente, ¿por quién? Por el falso profeta, el anticristo y Satanás y sus huestes demoníacas, se enamorarán de la falsa religión mundial. Por eso dicen Apocalipsis 13:8, ¿no? Y adorarán todos los moradores de la tierra, no dice algunos, todos se volcarán a adorar ese o seguir ese sistema religioso falso, corrupto, demoníaco. Ponle, puedes definirlo tú como tú quieras. Pero, siempre hay el pero, ¿no? Pero habiéndose unido con la ramera económica, social, militar, política y religiosamente, ellos también compartirán qué cosa, su desastrosa suerte. Todos los moradores de la tierra, ¿sí? ¿Qué dice en el versículo? Se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, todas las personas no redimidas serán atrapadas en la última religión falsa. Se entregarán, dice, de alma y corazón a la abominable ramera babilónica. El ángel no está describiendo a personas que están físicamente embriagadas con vino. ¿Sí? ¿Se acuerda esto? Cometiendo literalmente un acto de fornicación sexual con una verdadera prostituta, aunque esto podría estar sucediendo, porque en ese tiempo el mundo se va, ¿cómo llamamos aquí? Se va a disparar, ¿no? En sus deseos carnales, como hemos estudiado, ¿sí? Pero en vez de esto, él está hablando aquí, el ángel, de los que están apasionadamente embriagados con la ilícita y falsa religión mundial del anticristo. Entonces, esta metáfora, la que estamos estudiando, no viene
solo en Apocalipsis, viene desde Jeremías, descrito por el profeta Jeremías en 51:7. Por ejemplo, ¿qué dice? Y cito el texto, cito el versículo, dice así: de la antigua Babilonia, dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Bueno, seguimos en el versículo 3, ¿sí? Versículo 3, dice, y me llevó, dice, en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, antes de que se revele la próxima alianza de la ramera, cambia la escena de la visión de Juan. Dice aquí, el ángel con quien había estado hablando Juan lo llevó ¿a dónde? En el espiritual desierto, ¿sí? Desierto, eremos en el griego, que describe un terreno desolado y desértico como la región donde está situada la moderna Babilonia. En ese lugar desierto Juan vio, dice, a una mujer, la ramera babilónica, a quien el ángel acababa de describir en el versículo 1 y 2. Ahora, estaba, dice, ¿no es cierto? Esta mujer sentada, dice, sobre una bestia escarlata. Ahora, ¿quién es la bestia escarlata? El anticristo, ¿sí? El anticristo. El dragón es Satanás, ¿sí? La bestia escarlata, o sea, cuya descripción la identifica como el anticristo, porque eso lo hemos descrito en el capítulo 13, versículo 1 y 4, ¿sí? En que la mujer estuviera sentada sobre la bestia escarlata significa que él la estaba apoyando. Eso es lo que significa que él la estaba apoyando. O sea, el factor inicial, unificador y controlador del reino del anticristo será ¿qué cosa? La religión, ¿sí? La religión, o sea, obviamente va a ser aquello hasta que cumpla con lo que él quiere, porque después él va a destruir esa religión, ¿sí? Y él se va a ser llamado Dios, o sea, los va a destruir, más adelante vamos a estudiar aquello. Una pausa para un poquito descansar. Entonces, fíjate, con los cielos y la tierra desolados por los juicios de Dios, ¿no? Los poderes políticos, económicos y militares del mundo desmoronados, las personas que harán se volverán en su desesperación a lo sobrenatural. La bestia y la mujer coexistirán por un tiempo, solo por un tiempo, es decir, la religión al principio estará separada del reino del anticristo, pero finalmente la bestia, o sea, el anticristo, en el versículo 17, perdón, 16 del capítulo 17, ¿qué dice? Aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Qué significa? Que en un momento dado, sí, el anticristo se va a deshacer de ese sistema religioso. Eso significa. Y él va a asumir como una creencia, o sea, se va a hacer llamar Dios. O sea, será en ese momento, no sé, que el falso profeta hará que el mundo entero adore el anticristo. Ya no hay más. Hasta ahí llegó ese sistema religioso babilónico. Y todo será una misma cosa en el gobierno universal e integral de la bestia. O sea, el foco o el centro de la adoración va a ser ¿quién? La bestia, o sea, el anticristo. Cuando aquí vemos el término, pues, con esto voy a cerrar para no cansarlos porque los veo un poco ya como ay, muy aquello. Aquí vemos esta palabra escarlata, ¿sí? Escarlata es el color asociado con la lujuria, según, segunda de Samuel 1:24, ¿no? Este color es asociado con la lujuria, el esplendor y la realeza. Es también el color asociado con el pecado, según Isaías 1:18. Y es el color de la sangre. Entonces, el anticristo será una, si reúno esos significados de la palabra, ¿no?
trato de graficarlo, ¿sí? A la bestia, al anticristo. El anticristo será entonces será esplendorosa, real, pecaminosa y sangrienta bestia. ¿Llena de qué? De nombres de blasfemia, como ya habíamos estudiado en Apocalipsis 13, versículo 1. ¿Por qué? Porque en su arrogancia, ¿no? En su deificación, el anticristo tomará para sí, ¿qué cosa? Nombres y títulos que le pertenecen a Dios. Por eso dice, se hará pasar como Dios. O sea, no solo blasfemará de Dios por sus demandas, sino que también por lo que dice. ¿Te acuerdas cuando alguna vez leímos Daniel capítulo 7, versículo 25 y 11:36, donde dice, el anticristo hablará palabras contra el Altísimo y contra el Dios de los dioses hablará maravillas? Entonces, en esa demoníaca, o sea, a esa demoníaca bestia escarlata se le describe también como el que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, mostrando la magnitud de sus alianzas. Ahora, en Apocalipsis 17, 9 y 10, termino con esto, las 7 cabezas, ¿qué son? Y alguien diría, ¿y qué son las 7 cabezas? Fíjate el versículo 9 y 10. Leemos. Esto dice, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces, las 7 cabezas, que son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, dice, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces, ellos que representan 7 montañas, 7 gobiernos, ¿no? En el pasado, en el presente y futuro. Los 10 cuernos que representan a 10 reyes. Ahí está en el versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son, ¿qué dice? 10 reyes, ¿sí? Que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces, estos 10 cuernos representan 10 reyes, quienes reinarán, podríamos decir así, como subordinados del anticristo. Versículo 13, porque dice así, estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces, las alianzas de las rameras serán abarcadores, todos adorarán y se someterán a su religión. Amén. Más adelante vamos a seguir con el atavio de la ramera, ¿sí? Las abominaciones de la ramera, y pues trataremos de terminar la siguiente semana en el capítulo 17. Amén. Lo haremos para terminar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, tu estudio, Señor. Entendemos, Señor, que a veces es difícil de comprender y difícil de explicar, Padre. Pero sin embargo, Señor, en la presencia de tu Espíritu, Señor, podemos discernir y entender, Papito Dios. Más aún en esos tiempos, Señor, cuando tu palabra dice que debería haber sabiduría para entender los tiempos. Padre, te agradecemos porque tú nos explicas conforme a tu palabra, bendito Dios. Gracias, Papito Dios. Bendice nuevamente este día. Bendice a mi hermano que hoy, Señor, cumpleaños. Y te agradecemos por todo, por los niños, Señor, por las ofrendas, bendito Dios, por todo, por cuanto tú nos das en tu gracia, en tu misericordia, en tu providencia, Papito Dios. Gracias, Papito Dios, Dios mediante, Señor, si así tú estableces, el próximo domingo continuamos, bendito Padre. En nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén.